A todos. Estamos muy contentos de participar en la conferencia y nos damos cuenta de que tenemos un panel con muchas personalidades y que del cual esperamos tener una muy buena información acerca de su trayectoria y cómo han hecho para integrarse a la inteligencia artificial como profesionales que son. Los nombres están ahí, ya los irán conociendo poco a poco. Tenemos a Andrés, que hace un instante nos dio una charla muy interesante. Monse, Mario, Benja, ellos son el plato fuerte de la tarde. Pero para que tengamos una visión diversa de cómo ha sido su trayectoria, quisiera empezar con preguntas que tienen que ver, que son generales y que tienen que ver no necesariamente con la biografía de cada uno de nosotros, sino reflexionando un poco en mi mismo trayectoria. Pienso yo que hay un momento donde me di cuenta que era importante o que me interesaba meterme en un tema de inteligencia artificial. Claro, en el momento exacto de esta situación no me daba cuenta yo cabal, ¿no? Sino que ahora reflexionando un poco en mi biografía, me doy cuenta que el momento cuando yo empecé a interesarme y decidí, aunque sea involuntariamente o inconscientemente, que yo quería estar involucrado en inteligencia artificial, fue en el segundo año de la carrera, cuando en una clase me introdujeron a la transformada de Fourier. Y perdonen que sea así bien nerd con este tema, pero la transformada de Fourier así como que fue para mí un momento en que de repente hay un dominio nuevo, hay una ventana nueva al mundo, mediante la cual puedes hacer un tipo de análisis. Y lo más curioso o lo que me pareció mucho más interesante es que ese es el análisis que de manera hipotética pensamos que es el mismo análisis que se hace en el oído. Entonces yo al enterarme de esta situación de que podíamos pasar de un dominio temporal a un dominio frecuencial a través de un artilugio matemático, y que eso era el punto, o que tenía un símil en la manera en que nuestra propia percepción funciona, es cuando dije, aquí hay algo, tiene que haber algo que es muy interesante y para la cual necesito prepararme, para lo cual necesito entender más. Claro, te digo, ahora lo entiendo yo a la distancia, ¿no? Quizá ha pasado muchísimos, muchísimos años, pero lo entiendo a la distancia y eso me llevó, yo creo que ese enigma me llevó un poco a empezar mi camino a través de aprender más a través de señales, a entender más el tema del el reconocimiento de habla, eventualmente llegar a la comprensión del lenguaje natural. Pero si me exiges, ese momento en el cual algo como que me abrió la puerta fue muy interesante para mí. Sin querer pedirles un momento así de nerd como si ustedes tienen, Monse, Andrés, Benjamín, Mario, un momento en el que así similar, que ustedes hayan dicho, ay, esto me pasó y entonces dije, me voy a dedicar a la inteligencia artificial, sería muy interesante que lo compartieran. Yo puedo compartir mi experiencia, si quieren. Ujú. Ah, o sea, en mi caso, creo que fue, o sea, la inteligencia artificial como concepto, yo prefiero usar yo lo pienso más como machine learning y creo que si estás haciendo cualquier cosa de ciencia, cualquier herramienta que requiere datos y estadística, puedes usar machine learning ahí y te va a ayudar mucho, ¿no? Y cuando estás pensando en automatizar procesos, necesitas
sistemas que aprenden con datos y necesitas sistemas que puedas optimizar. Entonces ahí es donde entra eso, ¿no? Y yo estaba estudiando el doctorado en química y había tomado clases durante la licenciatura en CIMAT sobre uh, así de sacar de reconocimiento estadístico de patrones, que es justamente lo mismo. Y no me había dado, no era así como que, esto es lo que quiero hacer. No fue hasta que empecé a hacer el doctorado que yo venía con una formación de hacer química cuántica durante la maestría y Alan Aspuru, que fue como mi director de PhD, me dijo así de, Benjamín, no te hagas güey, o sea, sabes usar cosas de computación, estás ahorita en un campo de química, o sea, deberías entrarle a esto ahorita. Y entonces él me hizo cambiar mucho cómo pensaba un poco de cómo podemos, por ejemplo, mejorar la química usando técnicas computacionales, técnicas estadísticas y también usar un poco cómo resolvemos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, y, y sí, o sea, y ahorita la inteligencia artificial tal cual es un campo que está como explotando. No hay muchos caminos que no se han, como, que no se han explorado, entonces es muy emocionante por esa parte, y hay muchas preguntas que no se han podido responder, ¿no? Entonces, por eso creo que ahorita por lo menos es como bastante emocionante. En 5 o 10 años creo que va a ser una herramienta que todo el mundo usa si estás en un campo científico. Muchas gracias, Benja, muy interesante. Este, Monse, Sí, para mí creo que fue en dos etapas. La primera fue decidir que, de la misma manera que Benjamín, darme cuenta que en general la computación, la programación es una herramienta que se aplica o que para avanzar cualquier ciencia necesitas automatizar los procesos, necesitas automatizar la información. Entonces, cuando yo aprendí, cuando estaba al final de la preparatoria, que mi profesor, tuve la suerte que tuve un profesor que nos enseñó C++, Pascal en la prepa, y al darme cuenta del tipo de problemas que resolvías, dije, o sea, no importa qué vaya a hacer, por aquí voy a ir, porque para cualquier ciencia, para lo que sea que me quiera dedicar, esto va a ser la diferencia entre quedarnos acá o llegar hasta allá. Y bueno, ya decidiendo que quería estar en la carrera en computación, pues yo decía, no sé, me gusta hacer kernel, me gusta optimizar, me gusta usar así como low level C, y hice varios internships. Hice un internship en SQL, en Windows kernel, y pues ninguno me gustó. Y me tocó la clase de estadística. Me encantó, o sea, darme cuenta que al analizar los datos puedes encontrar patrones para resolver problemas, hacer predicciones, etcétera. Entonces fue como que el complemento, si ponemos esto de estadística con computación, sería imparable. Y entonces, pues me gustó tanto que por ahí seguí y entonces hice un internship en el que se trataba de analizar datos para mejorar el performance de Windows. Y era muy, muy, muy básico, o sea, realmente no era mucho era estadística básica, así que nada más calcular el promedio, varianza. Entonces, pero eso fue suficiente para que yo me decidiera que por aquí quería estar y ver cómo estaba empezando a surgir. Eso fue, no sé, hace 5 años, seis, no, hace como ya casi 8 años. Y pues decidí que quería estudiar más al respecto. Entonces, al salirme de la carrera, yo estudié la maestría en estadística. Y lo más gracioso es que los que estaban estudiando estadística
pura, no tenían esa parte de computación. O sea, para ellos una base de datos o un dataset de miles era muchísimo o casi imposible de procesar. Y lo gracioso es que yo me fui a estadística pensando en que quería dejar de programar y solo dedicarme al análisis de datos. Y cuando entré a la maestría de estadística, pues dije, o sea, es una herramienta súper poderosa juntar estadística con programación, que realmente es machine learning, lo que conocemos como AI, como está diciendo Benjamín. Y pues de ahí me seguí, o sea, de ahí fui a hacer el reconocimiento de voz, que era aplicar métodos estadísticos con programación para buscar patrones en audio y ya, de ahí empezó todo. Muchas gracias, Monse. Muy buenos puntos. Hay 2, 3 puntos a los que quisiera volver, pero antes, si Andrés, Mario tienen algún comentario, sería interesante. Claro. Mi vía a Machine Learning es bastante distinto al que han dicho ustedes. Yo soy matemático de profesión. Mi carrera fue en matemáticas puras. Nunca había tocado una computadora. Creo que hasta toda mi carrera creo que tenía una clase de computación. Yo terminé el doctorado queriendo hacer probabilidad teórica y acabé yendo a mi doctorado. Según yo quería trabajar con uno de los mejores probabilistas del mundo, se llama Faraday, y fui, hablé con él y le dije, quiero trabajar contigo, y me dijo, sí, está bien, ¿qué problema quieres resolver? Y no tenía idea, no tenía ninguna idea de lo que quería resolver. Me empecé a sentar en algunos seminarios de probabilidad, todo se me hacía horrible, muy aburrido. Entonces tomé una clase de Machine Learning y de repente todo encajó, como que dije, ok, esto es lo que siempre he querido hacer. Tenía las ideas de probabilidad que siempre me habían gustado, tenía análisis convexo, todo lo tomé yo desde un punto de vista muy teórico, en el que los problemas teóricos que querían resolver en Machine Learning eran muy nuevos, eran interesantes y es una ciencia muy, muy nueva, ¿no? Probabilidad lleva 200 años, entonces los problemas interesantes para mí ya se habían resuelto y ahorita nada más quedan muy, muy esotéricos. El Machine Learning tiene la capacidad de ser aplicada y se usa todos los días, entonces tratar de entenderla cómo funciona desde un punto de vista más científico, más teórico, siempre me ha parecido muy interesante a mí. Y creo que la cantidad de preguntas que hay ahí, como dijo Benjamín, es grandísima y hay un poco para todos. Entonces, eso fue para mí lo que me llamó la atención. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Empiezo a ver un par de hilos conductores, ciertas similitudes entre nuestros backgrounds, que aunque no necesariamente empezaron en el mismo punto, hay cierto común denominador. Mario, ¿tienes algún comentario? ¿Quisieras agregar algo? Sí, bueno, primero que nada, hola a todos y a todas. Gracias, Gustavo, por moderar y a mis colegas por compartir. Sí, yo, como decía Andrés, creo que mi historia es un tanto diferente inclusive que la de Andrés y los demás. Lo mío es todo lo opuesto, o sea, yo odio la estadística, programar lo odio, de hecho dejé de programar ya hace tiempo. Entre menos puedo estar en mi escritorio, creo que me siento más satisfecho. Pero creo que lo que me acercó, yo empecé en un CBETIS en Matamoros y entré a la carrera de computación en CBETIS. No por echarle a los CBETIS, creo que en México hemos avanzado, pero nos queda mucha brecha. Al menos cuando yo estuve estudiar computación era aprender a usar Excel y Word. Y entonces creo que fue mi primera insatisfacción, es decir, no tenía lo que esperaba, ¿no? Entonces eso empezó una ruta de uno por su cuenta, como llenar esos huecos, ¿no? Entonces mi transición a AI es algo muy similar, de que yo no estudié nada de Machine Learning. De hecho, llevo yo en Google alrededor más de 10 años, pero mis primeros 8 años de Google era cero de AI. De hecho, era un developer de backend y yo pasé por un proceso interno dentro de Google como de reskilling, de recapacitación, donde postulábamos. El nombre era así medio
todo lo que hacemos en Google, eso le ponemos nombres medio chuscos, se llamaba el programa de Ninja de Machine Learning, y cuando salías con tu cinta negra. Entonces yo postulé ese programa y era muy bonito porque íbamos por generaciones, entonces mi generación éramos como unos 20, 25, que todos estábamos en la misma situación, no sabíamos nada y se supone que en 6 meses deberíamos salir súper filudas y filudos, ¿no? Entonces era bonito porque pues todos teníamos un problema compartido de no saber y nos apoyamos muchísimo. Entonces no suplementa lo que mis colegas aprendieron quizá en un doctorado, pero para nosotros creo que también hay mucha demanda, muchos niveles, y hay espacio para todas y para todas. Entonces, quizá lo que yo represento es un campo más como de Machine Learning aplicado, donde a lo mejor, por ejemplo, Gustavo y yo estamos en el mismo equipo, él trabaja más en desarrollar nuevos modelos, nuevas arquitecturas, pero ahora los cubos hay que integrarlos a productos, hay que hacer como una brecha hacia otras partes y otras disciplinas, y eso es lo que a mí me fascina. O sea, la charla que voy a dar hoy en la tarde justamente la intersección entre la inteligencia artificial, producto, experiencia de usuario. O sea, podemos construir los mejores modelos y de hecho eso no es una tarea nada fácil, pero a veces si no se integran de la forma correcta en los productos, a lo mejor el problema por el cual partimos y queríamos resolver. Entonces, mi mensaje es para aquellas y aquellos que digan, oye, no tengo un background en AI ni Machine Learning, no hice un doctorado. O sea, si pueden hacerlo, háganlo. Creo que tiene mucho potencial, pero al mismo tiempo, si no pueden, hay otros campos dentro de Machine Learning de los cuales ocupamos ayuda. De hecho, entre más interdisciplinaridad haya, por ejemplo, Benja va a hablar de su investigación que está haciendo con el olfato. Creo que ahorita como que muchas disciplinas se están juntando y ocupamos gente con otros backgrounds, con otras disciplinas. Yo no sé estadística, sé un poquitito, o sea, hay que aprender lo mínimo, pero tampoco no hay que ser experto, ¿no? O sea, uno puede disimular ahí un poquito, ¿no? Entonces, es lo que quería añadir, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Mario. Hay 2, 3 puntos que me parecen relevantes en resaltar. Uno de ellos, me parece, es que nuestro acercamiento hacia el área no necesariamente ha sido un proceso que nos llegó, sino que más bien nos lo buscamos. Ya sea Mario metiéndose a lo ninja, Monse desde la preparatoria. uh, es un proceso en el cual nosotros entendimos que había algo interesante, algún tipo de, ¿cómo diríamos?, de curiosidad simplemente. Y lo segundo aspecto relevante que veo es que nos acercamos a alguien, ya sea a una personalidad en estadística como Andrés o algún profesor que sabía C++ y Pascal como Monse, o yo mismo que fui a dar lástimas en el doctorado. Nos acercamos a alguien, tuvimos digamos, el descaro de tocar puertas y sí, exponernos a que nos dijeran que no, o exponernos a que nos dijeran, sabes que estás en la calle, cuatito, tienes que empezar desde el principio. Entonces, esos 2 hilos conductores me parecen muy interesantes, que fue una cosa intrínseca y que, no, y que pudimos hacer la conexión tocando puertas. Creo que eso, desde mi punto de vista, suena muy motivante y también como que da una tabla rasa para digamos, empezar y acercarse al tema, ¿no? Mario comentó algo muy interesante también. Es muy bueno hacer el doctorado, o sea, yo, por supuesto, no les voy a decir que no, pero oyéndolos a todos ustedes, me parece que no es estrictamente necesario. Eso es un alivio, pero digamos, si tuviéramos que priorizar algo en temas de educación y decir, si quieres meterte a esta onda de machine learning o de aprendizaje automático, ¿cuáles son los aspectos que hay que aprender? Dentro de lo que yo oí, que me pareció que Monse lo dijo muy elocuentemente, es programación y estadística. ¿Cómo ven ustedes? ¿Algún otro comentario? Yo, yo creo que algo que es importante este, es pensar justamente qué quieres hacer con eso. Entonces, no pensarlo como quieres aprender una herramienta, sino piensa qué problema quieres resolver y por qué te ayuda a resolver ese problema. O sea, si te interesa resolver problemas educativos, tal vez usar Machine Learning no es la manera de hacerlo, tal vez sí, pero creo que tienes que realmente pensar si es la herramienta correcta. Es muy fácil
pensar qué es la herramienta porque hay como mucho hype, mucha emoción, y creo que está bien si no es la herramienta correcta, ¿no? Pero creo que es importante como realmente pensar qué es el problema que quieres resolver, y si es la herramienta correcta para resolverlo. Sí. Muy bien. O sea que lo que nos dices es pasar un poco del ámbito de saber que todo esto está así como que muy espectacular y pensarlo, meditarlo y entenderlo como una herramienta. Por Sí, ejemplo, Benjamín, ¿qué otra herramienta usarías para resolver problemas de educación? ah, sí, o sea, bueno, entonces, yo estoy involucrado con una ONG que se dedica a educación científica, Club de Ciencia México. Club de Ciencia. Este, y entonces, lo que nosotros hacemos es, lo que vemos que es importante es automatizar cosas, porque uno de los recursos más valiosos es el tiempo de la gente. Ujú, Y entonces entonces lo que nosotros metemos más es en hacer páginas web, en ujú, cómo generar diplomas de manera automática, cómo mandar correos masivos. ujú, Entonces, eso puedes meterle machine learning, pero no es como necesario. ujú, Entonces, hay unas partes, seguro hay otros aspectos, ¿no? Creo que si yo lo ujú, pensara para educación, creo que saber bien estadística y saber cosas de computación es de cierta manera más útil porque a muchas veces la parte de educación es un aspecto personal donde tienes que... sí, o sea, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, este, todo depende de cuál es tu enfoque y cómo quieres cambiar eso, ¿no? He visto propuestas que usan Machine Learning que dices están muy por que las pues, igual, nubes. sí, que igual y sí funcionan, ¿no? Y entonces no es como para decir que no va a funcionar. Creo que es más como pensarlo. Muy bien, Sí, muchas gracias. Estadística y computación, vuelven las dos palabras. Pero los un dos segundo, elementos. sí, un segundo. También fíjate que han introducido un concepto súper interesante que así como que me pasó de largo, pero que conviene mucho que recalquemos, automatización. Y automatización, y Benja, también tú dijiste en el contexto de resolver algo en un tiempo determinado. Este, Al fin y al cabo, a mí me parece que eso es la inteligencia, ¿no? O sea, artificial o no, resolver un problema en un tiempo determinado, en un tiempo limitado, esa es la inteligencia. O sea, podemos, como el burro que tocó la flauta, ¿no? Si le das 10.000 años al burro, eventualmente tocará la flauta. Pero, pero hacerlo de manera eficiente y luego automatizarlo, podemos pensar que, y luego si entendemos un problema así, un problema que necesita automatización, un problema que se puede resolver, que necesita de ser resuelto en, inteligentemente, digamos, con recursos limitados. Y si encima entendemos estadística y computación, estamos listos para dedicarnos a la inteligencia artificial, más o menos. Yo Como ven. agregaría una cosa que creo que sería un tercer componente, que es entender las necesidades de usuario, que es la parte de UX. O sea, honestamente, cuando yo empecé la carrera en computación, entré a Google, y esto hasta me da pena admitirlo, pero yo pensaba que UX era como escoger el nombre el color de un botón en una interfase web, ¿no? Y cuando escuchaba User Experience o cosas de esas, o sea, yo menospreciaba, digamos, mucho ese campo. Y de hecho la charla que voy a dar en la tarde se llama People plus AI, porque creo que complementaría que al final de cuentas estamos resolviendo problemas de los humanos, ¿no? Independientemente de la tecnología. De hecho, AI como de alguna forma es una tecnología, como otras nos han ayudado desde el fuego. Y creo que hay una disciplina que ha avanzado mucho, a lo mejor empezó con interfaces de la web, que es experiencia de usuario, pero creo que ha evolucionado mucho, entender usuarios, entender lo que le llaman los user personas, porque al final de cuentas el riesgo que cometemos, hablaba Benja del tiempo, que hasta cierto punto es como un recurso limitado, podemos terminar invirtiéndole mucho a un proyecto donde el usuario y la necesidad de la cual partimos no se cumplió, ¿no? O sea, podemos tener un modelo que entrena, que hace predicciones o cualquier X tecnología. Entonces yo diría,
algo que huela a experiencia de usuario, las personas que les interesa ser como product managers, entender productos. Creo que hay mucho valor que a veces se subestima, que creo que aún hoy en día, entre más automatizamos, es aún más importante acercarnos a esas personas, tener esa interdisciplinaridad con esas disciplinas, valga la redundancia, y creo que complementaría lo mejor que dices, Gustavo, que has extraído este patrón de estadística y computación. Yo le agregaría tener muy buen experiencia. Y hay programas de certificación como Sprint Master, o sea, no hay que reinventar el hilo negro, simplemente jalar esa disciplina y tener una conversación en común. Gracias, Mario. Comentario. Yo quisiera agregar un elemento más. Yo creo que ya con este serían 4, que más o menos engloba lo que Benjamín estaba describiendo, que creo que hay muchísimos niveles, muchísimas herramientas que se engloban con programación y estadística. O sea, programación y estadística son como los huesos, son como la estructura, pero de esas dos bases se desarrollan muchas más herramientas como Machine Learning, que ya vendrían siendo las redes neuronales, que son una evolución de los métodos básicos de estadística y programación. Yo creo que esa cuarta habilidad sería saber distinguir cuándo usar cada una de esas herramientas. Porque la estadística ha estado ahí resolviendo problemas desde hace muchísimo tiempo, desde antes que viniera el hype de AI. Y la programación ha resuelto muchos problemas de automatización antes de que se le llamara o que nosotros lo conociéramos como inteligencia artificial. Y por eso mismo le preguntaba a Benjamín que qué herramientas usaba, porque en el fondo yo creo que todo se reduce a programación y estadística, pero esa cuarta habilidad sería aprender a combinar y aprender a saber cuándo usar una regresión lineal o una red neuronal o reinforcement learning para resolver el problema que tienes enfrente. Que pues saber qué problema tienes enfrente también se deriva de entender al usuario cuál es las características. Muchas veces yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados como a usar como el último nivel de herramientas de redes neuronales gigantes y muchísimos datos, pero yo creo que para impactar al usuario y para tener un impacto en la sociedad, se puede empezar desde simplemente entender al usuario y sacar la media o sacar la varianza y hacer predicciones con eso. Entonces yo creo que es muy importante saber identificar qué herramienta usar y saber que no se necesita llegar hasta todo lo último de Machine Learning o AlphaGo para poder empezar a aplicar inteligencia artificial en los problemas sociales. Muy bien, muchas gracias, Monse. Me estás poniendo una pregunta obligada delante de mí. ¿Y cómo aprendo yo? ¿Dónde dan clases de esto? Yo puedo dar una recomendación. Muy bien, adelante, por favor. Yo algo que recomendaría, si quieres volverte practicante de ese tipo de ciencias, es siempre empezar desde lo más básico. Siempre empieza desde lo más básico, porque siempre te va a llevar al 80% de lo que quieres llegar. Trabajando en Google, esa experiencia definitivamente, yo recuerdo trabajando en Google mi primer proyecto. Yo quería aventar todo lo que yo había aprendido en mi doctorado para resolver un problema que alguien ya había resuelto con algo muy básico. Y al final sí, pude lograr obtener algo mejor por un porcentaje, digamos, muy pequeño, pero que el costo era mantener todo este proceso de datos, de mantener el modelo grandísimo. Es muy difícil de encontrarse si algo malo pasa con un modelo muy grande. Es muy difícil de entender qué es lo que está pasando. Entonces, al final, obviamente mi idea no funcionó, pero mi punto era, una solución sencilla siempre va a ser buena para empezar. O sea, yo creo que antes de tratar todo lo que quieres hacer con super redes neuronales, empieza con algo fácil. Y después, eso te va a ayudar a entender
generar tus arquitecturas y todo lo que quieras, toda esa información que vas aprendiendo conforme vas incrementando la complejidad de los modelos, se va a utilizar de todas maneras. Muy bien, gracias, Andrés. No quería ponerte así en un aprieto, Monse, al contrario. No, Simplemente motivar la conversación acerca de esto. Si tienen algún otro... me parece que Andrés tiene un punto muy interesante. Es empezar desde el principio, ¿no? O sea, no hay que preocuparse mucho en volverse el siguiente o el más eficiente de los científicos. Que por cierto, Mario también nos recuerda que una cosa es ser científico y aventarse con lo complicado de la ciencia, pero que una cosa también súper interesante y necesaria es entender el uso, entender el usuario y, y no solamente dejar las cosas de inteligencia artificial o de investigación en un paper o en un cajón, sino traerlos a resolver problemas que sean interesantes para la comunidad o simplemente interesantes para ti. Eh, Otro comentario de cómo aprender cómo aprender a distinguir cuáles son aquellos problemas interesantes o alguna cosa. Yo tengo un comentario con respecto a cómo aprender. Ujú, Creo que una de las mejores maneras de aprender es estar motivado. ujú. Para que estés motivado, muchas veces tienes que buscar algo que realmente sea importante para ti. Entonces, si te gusta arte, chécate algo de hacer con arte, ¿no? Si te gusta mucho la química, chécate hacer algo con la química. Si te gustan organizaciones sociales, métete a qué tipo de problemas tienen ellos con sus datos. También algo que motiva mucho es trabajar con otra gente. Y entonces, busca a otra gente que también tiene justamente, que también quiere moverse en esa dirección. Y juega un poco con esa energía que tiene la otra persona y tú también. Este, y una de las ventajas de cosas de Machine Learning y todas esas cosas es que hay muchos recursos en línea. Entonces, puedes encontrar de lo que quieras, siempre vas a poder encontrar un ejemplo en línea que puedes como ponerte a hackear y probar. Y estoy 100% de acuerdo que siempre prueba primero lo más sencillo. Entonces, a mí me gustan los modelos lineales porque son bien fáciles de entender. Y si entiendes aspectos de modelos lineales, puedes entender muchos aspectos que hay dentro de redes neuronales y otras cosas. Muy bien, muy buena recomendación. Dos cosas que destaco de lo que has comentado. Nuevamente el interés vuelve desde lo que dijimos al principio, la cosa intrínseca de la motivación, tu propio interés, química, música, audio en mi caso, lo que sea, y júntate con alguien. Eso también es una cosa que que había salido desde el principio. Ahora, mencionas una cosa muy interesante son los recursos en línea. Los recursos en línea, por supuesto, o sea, han explotado y han hecho que nuestro trabajo tenga mayor difusión y que sea muy interesante. ¿Hay alguna recomendación en concreto, algún lugar que me dirías, oye, sabes que hay que empezar? Sí, yo te recomiendo hacer esto, alguna cosilla así. Google tiene un curso en línea Órale. de Machine Learning, ¿no? Creo que si lo buscas Machine Learning Crash Course, Ok, lo acaban de traducir en español, ¿no? creo que Sí, sí. está traducido al español. De hecho, varios nosotros fuimos voluntarios para traducirlo. Sí, ese curso es excelente. Así yo siempre le digo a todo el mundo que se meta a eso. Hay mucha gente que recomienda el, ah, que recomienda, ¿cómo se llama? El curso de Andrew Ng. Creo que está bien si quieres entender el fundamento, pero hay cosas que ya están más modernas que puedes encontrar. Stanford tiene muy buenos cursos en línea. Muy bien. Son excelentes recomendaciones y claro que lo que tenemos en Google es estupendo. Yo lo que quisiera, a lo mejor nada más agregar, Gustavo, si me das chance, un minuto, Adelante. es la otra es, por ejemplo, hay muchos materiales, por ejemplo, Datostada salió de un esfuerzo de varios de los organizadores que estuvieron en RIA, en la Ciudad de México, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo en Mérida y en la región? Pero, por ejemplo, los videos de RIA están disponibles
Y el de hace 2 años, la profesora Liliana Millán del ITAM, ella dio un ejemplo, lo que le llama el danger zone. Y ella describía a alguien que decidió entrar a un hackathon y dijo, oye, ya hace algo de reconocimiento de imágenes y crearon una app, o querían crear una app, si después del sismo en la Ciudad de México tomabas foto de una cuarteadura y te decía si tenías que evacuar tu casa, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, este es un proyecto muy riesgoso porque el costo de un falso negativo puede ser una vida. Entonces, sí, o sea, sí hay estos materiales, sí hay estos, y sí tenemos que resolver problemas reales, pero creo que también es interesante o vale la pena anclarnos a cosas que mitiguen el riesgo, ¿no? Entonces, ya sea a una organización, a una escuela. Por ejemplo, el guidebook que vamos a presentar en la tarde tiene que ver cómo traes otras disciplinas que garanticen qué tanto está en juego. Entonces, hay esta dicotomía de que sí hay muchos recursos y uno puede empezar a prototipar muy rápido, pero hay que poner atención qué tanto está en juego. La segunda parte, creo que muchos mencionamos la parte de mentores y creo que muchos, sin vanagloriarnos, hicimos, como dicen, de tripas corazón, o sea, de lo poquito que tenemos, ese recurso le sacamos jugo. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría a los asistentes, si ustedes no han visto quién está en la agenda y no han visto que hay una empresa que se llama Salt AI de mi tocayo Mario Campos que va a presentar, les daría un jalón de orejas, ¿sí? ¿Por qué? Salt AI es una compañía de vanguardia de AI que yo tuve la oportunidad de conocerla, basada en Mérida, que ellos van a presentar. Entonces, yo ahorita haría lo imposible por acercarme a ellos. Entonces, si no lo han hecho, no han checado el programa, o sea, no es como darles ahí un coscorrón, nada más por darles un coscorrón, pero es interesante. O sea, ya hay cosas en Mérida que pueden hacer. Ya hay organizaciones como Salt AI. Ellos tienen un chatbot que vende cosas en línea muy interesante. He hablado con mi tocayo Mario y con sus otros co-founders. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, de moverse, de hacer. Entonces, hay como, creo que al final no hay una fórmula, pero yo creo que es de alguna forma algo tiene que ver que estén de alguna forma siendo creativos, rompiendo un poquito las reglas de manera responsable, atreviéndose a que los rechacen. Y eventualmente la idea es cómo me anclo a una organización, a una persona que ya lo he hecho antes y que tengamos algún proyecto en común. Sí, el otro ejemplo, en la Ciudad de México, después de RIA, se nos acercó una organización de personas de la UNAM y otras instituciones que dicen, oye, queremos rescatar lenguas indígenas y ya tenemos cierto progreso, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, es empezar a identificar una necesidad y empezar a buscar las personas correctas. Y hay una historia que le llaman sopa de piedras, creo que se traduce, donde uno empieza no, uno nada más tiene agua y piedras, ¿no? Entonces va la gente, después alguien pasa, y ¿qué estás haciendo? Sopa de piedras. Y dice, yo traigo zanahorias y le echan, y luego el más, oye, ¿qué estás haciendo? Sopa de piedras y traigo carnitas, ¿no? Al final le sacas las piedras y terminaste con una sopa, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor esa puede ser una invitación, digamos, complementando lo que mis colegas han dicho, de que sin eso no, si hacen eso es posible que pase algo. Si no hacen eso, es muy seguro que no pase nada, ¿no? Muy bien, Mario, muchas gracias. Muy bien, nuestro público tiene tarea. Bueno, pero quisiera hacer un cambio de tercio y incluir en este panel preguntas que nos han hecho llegar a través del público que tenemos allá. Una que tengo aquí enfrente mío, que es yo creo que el elefante en la habitación, que tiene que ver con cómo llegaron a Google, ¿no? Si ustedes quieren rápidamente contar algo de cómo pasó que ahora están en Google y que son unos profesionales en inteligencia artificial, no se sientan comprometidos, simplemente lo que crean que es de interés para los que nos oyen. Yo puedo, si quieres, yo puedo contar mi historia. Okay. Sí, yo no había pensado ni había considerado trabajar en Google hace año y medio. Yo estaba así de, Google está chido, pero no. Yo estaba así como, quiero hacer investigación, y estaba pensando hacer un postdoc. Y así de pura chiripa conocí a un científico con el que trabajo que se llama Alex Bushko, y y él dijo, oye, estamos trabajando con moléculas y olor, y yo estaba trabajando en algo similar. Y me dijo, oye, ¿no quieres hacer un internship con nosotros? Yo dije, va, órale. O sea, porque estaba buscando internships y porque quería tener una experiencia
de internship en algún lado, y entonces dije, pues a ver qué onda. Ya cuando estuve ahí dije, wow, está súper chido y o sea, para mí es como de los trabajos que es un trabajo que no me esperaba que me hubiera gustado mucho. Muy Y bien, Carlos. básicamente hago pura investigación y podemos hacer todo open source y trabajas con gente que es súper inteligente y súper capaz y a veces muy técnica y eso te ayuda mucho y hay una mentalidad de equipos que creo que es como medio bonito, ¿no? Así de trabajar en equipo. Muy bien. Puedo contar mi historia. Pues en la carrera había la oportunidad de hacer internships. No había tanto en ese entonces, creo que ahora para todos los que se encuentran en nivel de carrera, creo que la manera más fácil de llegar a Google es primero hacer un internship y después volverse de tiempo completo porque son menos entrevistas, se considera el internship y la experiencia, los resultados que tú das se consideran para la transición. Entonces, para los que están todavía en carrera o postgraduate, un internship sería lo mejor. Aún así, a veces conseguir un internship, a mí lo que me pasó es que yo ya había hecho varios internships en Microsoft y la primera vez que entrevisté con Google era un formato muy diferente, a pesar de que las preguntas eran similares. Te ponían un Google Doc y las preguntas por teléfono y se sentía raro, no sé qué. Total que me fue mal y no me aceptaron. Y volví a aplicar a la siguiente vez para un internship. Y esta vez ya me preparé más para las entrevistas. Y pues ya me aceptaron. Y lo que también quiero mencionar es que al principio, a pesar de que estaba en el equipo de reconocimiento de voz, no es tan directo. Bueno, como Benjamín ya tenía la experiencia de su investigación en inteligencia artificial, pues eso vino a hacer eso aquí, ¿no? Pero si tú entras con poca experiencia o sin un doctorado, lo más probable es que te toque parte, o sea, hacer como software engineering estándar. Pero yo estaba en el equipo de reconocimiento de voz que tenía las dos partes y una vez estando ahí como ingeniera empecé a tomar proyectos o hacer que mis proyectos se volvieran más como de investigación hasta que al final estuve haciendo investigación y después ya me cambié a Google Brain en el equipo de robótica donde es 100% investigación y no hay producto. En Speech está el producto del Assistant. En robótica pues todavía no hay producto, todo es investigación, es en equipo, publicamos, etcétera. Entonces ese fue mi camino a Google en inteligencia artificial. Muy bien, muy divertido, Monse. Con Mario ya escuchamos un poco, Andrés, si tienes, ¿quieres compartir algo? Claro. Bueno, cuando yo estaba en NYU, tomé la clase que les digo de Machine Learning y fui a hablar con el profesor porque teníamos un proyecto final que teníamos que hacer. Entonces fui a presentar mi proyecto final con él y a preguntarle qué le parecía. Me dijo que estaba interesante y terminando el proyecto final me preguntó que si tenía asesor para el doctorado y le dije que no y que me preguntó que si estaba interesado en trabajar en Machine Learning y dije sí, ¿por qué no? Y ese fue mi primer año del doctorado y después en el segundo él trabaja como consultor en Google. Entonces pues me dijo, ¿por qué no solicitas a un internship? Básicamente. Y empecé, hice mi internship y como dice Montse, es la manera más fácil de entrar a Google, yo consideraría, porque después hice otro ahí y al siguiente año me dijeron que si quería entrar como tiempo completo. Y la investigación la investigación pura como que no me llamaba la atención y este fue un buen lugar donde sabía que podía hacer investigación
y que al mismo tiempo podía tener impacto en productos día a día para los usuarios. Entonces me cayó como anillo al dedo y sin pensarlo dos veces empecé a trabajar. Perfecto, muchas gracias. Internships. Entonces, mira, me parece que yo entré de la manera difícil, porque sí, yo no entré por internship y creo que tiene razón Monse. Cuesta trabajo, hay que prepararse, pero no es imposible. Aquí tenemos a 5 personalidades, bueno, 4 personalidades y yo, que son vivos ejemplos. Muchas gracias. Bueno, no quería cortar a Mario porque él nos contó cómo se convirtió en un ninja, pero si quieres agregar algo en el tema de cómo pasaste de digamos, de tus estudios de universidad hacia Google, y ¿nos quieres contar algo, Mario? Si no, pasamos al siguiente tema, ¿eh? Mejor lo voy a dejar intrigados porque en mi charla de la tarde voy a dar como un mini monólogo de toda mi carrera así más a detalle, pero yo también fui intern, pero lo que quiero resaltar es, tenemos otro programa que se llama Engineering Residency, que es para recién graduadas y graduados, que es por un año, que entras, tienes 2 equipos, trabajas 6 meses, entras como en una familia, un cohort, hay muchísimo soporte, y es otro programa que también está muy enfocado a resaltar y traer talento diverso, inclusive talento latinoamericano. Entonces es un programa que al menos en México con el TLC hasta hace poco aplicaban, creo que con a los cambios que veo al TLC no estoy tan seguro, pero chéquenles, es casi muy probable que sí se pueda por cuestión de visas y demás. Entonces se llama Engineering Residency. Entonces sería intern si pueden, si no recién graduados Residency, o si no como entró Gustavo, de full time o tiempo completo. Muy bien, Mario, muchas gracias. Tengo otra pregunta de nuestro público. Se las voy a leer literal, pero podríamos resumirlo yo se los leo ahorita. ¿En dónde consideran que es contraproducente usar inteligencia artificial en los productos, servicios o problemáticas que han trabajado? Yo puedo contestar una parte de ese. Adelante, por favor. Bueno, una depende mucho cómo definas inteligencia artificial. Yo considero contar cositas y hacer un modelo con un histograma, lo considero inteligencia artificial. Pero bueno, si hablamos de algo como una red neuronal muy grande y complicada, considero que productos en los que decir por qué pasó algo es un producto en el que a lo mejor la primera opción no debería de ser inteligencia artificial. Creo que hablaron de esto al final de una de las pláticas sobre este caso donde predecías reincidencia de cometer un crimen, por ejemplo. Si el modelo te dice esta persona lo va a hacer y no te puedes explicar por qué el modelo te lo está diciendo, es complicado, en especial cuando estás tomando decisiones que pueden afectar la vida de alguien, ¿no? Entonces, modelos que sean más fáciles de explicar, como contar y histogramas y decir, bueno, pues mira, el 95% de las personas que cometieron este crimen resulta que también reinciden, por eso estoy pensando que a lo mejor esta persona va a reincidir. Es más fácil a decir, una red neuronal lo dijo, y entonces pues ya ni modos. Y porque es muy difícil de entender cómo funcionan, ¿no? Muy bien. Monse. Mira, yo quise, para mí es riesgoso aplicarlo donde sea, donde tengas malos datos. Porque como esa frase que usamos, que garbage in, garbage out. Por más que tengas la mejor red neuronal, todos los recursos, si no tienes los suficientes datos que sean diversos, que representen tu problema, que realmente se pueda derivar un patrón de ellos, las predicciones que vas a hacer van a ser malas y riesgosas y van a resultar en un producto muy malo. Entonces yo creo que si quieres hacer inteligencia artificial, lo primero que necesitas es tener buenos datos y datos homogéneos, etc. De hecho, yo creo que
Es conocido que en estadística el 80% de tu tiempo es conseguir datos, limpiarlos, procesarlos, y el 20% o menos es realmente desarrollar el modelo o aplicar inteligencia artificial. Y yo creo que el segundo factor sería tener métricas de evaluación apropiadas. Si es un problema que es difícil de evaluar, ni siquiera lo vas a poder resolver aunque tengas los datos y los métodos necesarios. Entonces, pues un problema, dos cosas, que puedas conseguir los datos necesarios, y dos, que puedas desarrollar las métricas representativas de evaluación del problema. Si no tienes estos dos, cualquier problema va a ser imposible y va a ser muy riesgoso aplicar inteligencia artificial. Muy bien, calidad, métricas y, ¿cómo se dice?, explicar qué está pasando dentro del modelo. Puntos interesantes. Benja, Mario, ¿alguna cosa que quieran agregar? No, yo creo que eso sí, o sea, creo que nomás como expandiendo en eso es lo que decía Montse, es como, sí, o sea, creo que es una herramienta y tiene sentido cuando puedes cuantificar las cosas. Si no las puedes cuantificar y no puedes conseguir datos, parece que no tiene sentido. O sea, creo que algo importante es como cuál es el problema que estás resolviendo. Si hay una dimensión humana, es que estás tratando de automatizar, posiblemente, o sea, ahí tienes que tener cuidado y tienes que realmente pensar si es algo que puedes automatizar. Ok, entonces si no está claro, contraproducente. Sí, lo que yo agregaría quizás es como otro anuncio para mi charla. De hecho, mi charla va a hablar sobre eso, pero la versión resumida, complementando lo que Montse dijo, es los datos, las métricas, y hay una extensión de cómo lo integras al producto. Entonces, como usuarios, hay ciertos modelos mentales que tenemos. La confianza puede o no estar calibrada, depende qué tanto hay en juego. Hay un ciclo de feedback loop que tenemos. Y la otra es que son modelos estadísticos, y no es si van a fallar o no. O sea, van a fallar. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de mitigación de riesgo cuando el modelo falla, interseccionándolo con qué tanto está en juego, interseccionándolo con qué tan sofisticado es el usuario, ¿no? Entonces, yo diría a un nivel más meta es que estas discusiones no se queden en los foros técnicos y traigamos a otros equipos, como hablaba hace rato, de experiencia de usuario, de desarrollo de producto, con los cuales en conjunto tomemos estas decisiones estratégicas de desarrollar un plan de trabajo para, al final de cuentas, aunque tengamos el modelo correcto, con datos correctos, las métricas correctas, lo complementemos, es necesario, diría yo, pero no suficiente, con una estrategia de integración en el producto alineado a resolver la necesidad. Muy bien, gracias, Mario. Nos dejas muy interesados en tu ponencia de esta tarde. Estamos llegando al final de nuestra conversación. Yo francamente lo encuentro muy interesante. Ojalá que sea lo mismo para los que nos escuchan. Tengo una pregunta más que nos han propuesto y es un poco, también sirve para cerrar la conversación, me parece. Sí. ¿En qué están trabajando actualmente y qué sigue en sus carreras? ¿Cómo ven? ¿Quién se avienta? Puedo describir en muy poco detalle lo que estoy trabajando. Obviamente no puedo ir en detalle completo. Trabajo, como lo dice mi plática, trabajo en privacidad. En particular, cómo podemos hacer análisis adentro de Google de una manera en que ni siquiera los ingenieros se puedan, que están manejando estos datos, sacar ningún tipo de información sobre usuarios. Básicamente es eso, cómo implementar nuevos modelos de privacidad, cómo reducir la cantidad de ruido que se necesita para ser privado y de todas maneras obtener un buen nivel de utilidad para estos modelos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, perdón, exactamente te iba a preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? No estoy seguro, la verdad. Estoy muy feliz en Google trabajando en lo que hago de privacidad. La cantidad de preguntas, ya sea teóricas o prácticas en este campo, son muchísimas. Al menos por los próximos 2-3 años espero seguir trabajando ahí. Y a menos de que se me ocurra una idea multimillonaria para una startup, entonces me voy.
Vamos a estar checándote, vamos a estar. Ahí los Bueno, contrato a todos. muy bien, muchas gracias. Benja, ¿alguna cosa? ¿Qué haces? ¿Qué sigue? Yo me dedico a estudiar cómo usar Deep Learning para resolver problemas químicos. Entonces, estamos viendo moléculas y en particular el olor. Y también hacemos investigación en cómo usar Deep Learning para grafos, y cómo trabajar con grafos o datos que tienen forma de grafos. Y sí, y ahorita por los siguientes par de años voy a estar aquí haciendo investigación. También trabajo con un congreso de inteligencia artificial en la Ciudad de México, bueno, o México, Latinoamérica, que es RIA, y también Club de Ciencia de México, y pues así, ¿no? Y con eso por ahorita estoy bien. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que mencionas RIA. A lo mejor es un punto que va a seguir sonando en la conversación. No solamente hoy, sino durante el Congreso. Mario. Sí, yo creo que como si leyeran la fecha de caducidad en la botella que traigo aquí en el hombro de leche, como que ya estoy llegando a la fecha de caducidad, ¿no? O sea, en contexto llevo ya más de 11 años en Google y creo que he aprendido bastante. De hecho, antes de entrar a Google tuve la fortuna de trabajar en políticas públicas y trabajando con asociaciones civiles y ellos me dieron de tarea de irme a Google para obtener habilidades, conexiones y de alguna forma tener una perspectiva y me dieron 2 años para hacer eso y me ha llevado 11. O sea, entonces como que ya mi tarea me tardé un poquito más y creo que a un nivel más general, creo que he tenido la fortuna de obtener muchas habilidades y la pregunta es cómo sacarles jugos pues para algo que de alguna forma sea de servicio a los demás. Entonces, desde el año pasado tuve la fortuna y la flexibilidad de mi equipo, o sea, viajé a Latinoamérica al menos unas 10 veces, varias de ellas en México, y hemos coincidido en otros foros. Y la hipótesis es cuál es la oportunidad para Latinoamérica en esta transición hacia inteligencia artificial. Creo que la charla que dio Alejandro Campero, para mí su historia es muy inspiradora porque yo creo que él con su doctorado de MIT pudo irse a cualquier lado y no lo digo por nosotros que estamos hasta cierto punto en la zona de confort en Google. Eh, Obvio, no todo es confortable, creo que también hay retos muy interesantes, pero a un nivel más macro creo que para mí es muy inspirador lo que él ha hecho de repatriarse a México, de trabajar con los gobiernos en problemas como repartir beneficio público. Creo que es algo que a mí me llena mucho de gusto y espero en su momento pues tratar de buscar mi propia ruta parecida a la de él y una de ellas es encontrar, por ejemplo, aquí en Mérida es cuáles son las problemáticas en Mérida, cuáles son los puntos de inflexión y de alguna forma es como hacer un tipo de emprendimiento que diga cómo hacemos algo en servicio a la sociedad usando las habilidades que la vida nos ha dado, ¿no? Entonces, yo diría tengo más preguntas que respuestas, pero creo que en Google estoy en una posición muy privilegiada de poder tomarme tiempo para explorarlas, de generar win-wins con Google, como esta conferencia y otros foros. Y como todo en la vida, creo que Dios proveerá y el universo proveerá de enseñarme la ruta y no es tampoco una decisión binaria y sí se puede ir adaptando, ¿no? Entonces, yo diría es simplemente escuchar el universo que sigue y dónde usar estas habilidades y cómo empoderar a otros, cómo empoderar a otras comunidades, cómo empoderar a otras organizaciones. Yo nací y crecí en Matamoros, o sea, el elefante en el cuarto en México es que mucha de la inversión se va a las 3 ciudades principales, como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es por eso que estamos hoy en día con ustedes en Mérida. Yo vengo también de un lugar similar, Matamoros, entonces a un nivel más alto nivel, ¿cómo empoderamos a otras sedes en México o en Latinoamérica o a nivel mundial que no tienen los recursos? O sea, el hecho de que el coronavirus esté ahí nos ha dado un forcing function, diríamos en inglés, para buscar otros modelos como esta conferencia en línea, ¿no? Entonces, es una respuesta, digamos, a lo mejor más larga de lo que el tiempo hay, pero yo diría que estamos evolucionando mucho como sociedad y mi deseo es encontrar la forma correcta de usar todo lo que Google me ha proporcionado a través de 11 años y aplicarlo en otros lugares más directos en el campo. Muy bien, gracias, Mario. Vamos a estar checándote a ti también. Monse, muy rápidamente, si Sí, quieres. rápidamente, yo trabajo en el equipo de robótica. Me dedico a aplicar Deep Reinforcement Learning. Reinforcement Learning es una rama de Machine Learning donde se toman decisiones de manera secuencial para llegar a un reward.
Específicamente, mi proyecto, los proyectos en los que yo trabajo, en lo que estoy interesada, es en agregar memoria a los robots, porque actualmente los métodos que existen, que han funcionado, no se olvidan de lo que ha pasado y específicamente la tarea que mi equipo está tratando de resolver es navegación dentro de edificios, no navegación como self-driving cars, sino indoor navigation. Y la memoria es un elemento importante para saber recordar dónde quedó el baño, dónde está la cocina, cuál es una silla, dónde estaba, y poder hacer toda esa tarea de navegación de manera más eficiente. Y en cuanto a lo que viene, pues yo creo que este es un problema que va a tomar bastante tiempo. Y estoy muy, muy feliz en Google. Yo creo que lo único que me haría cambiar de camino es siempre he querido aplicar esta parte de inteligencia artificial en un problema completamente diferente a lo que en lo que se ha venido aplicando. No sé, a veces si se me ocurre algo para aplicarlo en household items, no sé, productos de belleza, algo donde hay cero historia de desarrollo de inteligencia artificial, tal vez saltaría eso en un futuro. Muy bien, Monse, muchas gracias. Muy interesante. Ahora nos hemos pasado el tiempo. Como moderador he moderado poco, pero simplemente agradecerles mucho su participación, su respuesta, su honestidad, sus valiosos, ¿cómo se dirá en español? Insights. Creo que hay muchos temas interesantes y bueno, simplemente decirles gracias y ojalá que sigan disfrutando la conferencia y nada más. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.